Claro. ¿Cuántos años tienes, ingeniero? ¿Cuántos años tienes? 18. Es a los 21 ya. O sea, fíjate, todavía le faltan 3 años al ingeniero. Y luego yo por ahí me enteré que incluso en el recorrido estaban, no ustedes pues, no tú, pero estaban ahí. ¿Sí o no? Uno de mis alumnos lo quemaron con el torito, ¿sí? Pero también quién le manda a ir ahí a meterse allá a la bola. Se quemó, pero porque se fue a la bola. O sea, si él hubiera estado de lejos, pues no le pasa nada. ¿Sí estuvo en el recorrido? ¿Qué le pareció? ¿Sí? Sí, o sea, miren, la banda, el estar ahí echando relajo, eso es bueno. Eso lo hacíamos en nuestros tiempos así, ¿sí? Echábamos cohetes, no sé si esta vez echaban cohetes. Echábamos cohetes. Y se hacía el tambo. El tambo era de esos toneles de aceite que están pesadísimos, que son de esos de combustible o de aceite, pues así, que los utilizaban para la basura. Están pesados, son de puro fierro. Lo que hacían era lo volteaban y le ponían un cohete abajo. Y pum, tornaba el cohete y pum, salía el tambo volando así, literalmente, ¡paz! ¿No? Y ya se caía, ¿no? Y, todo, y obviamente, pues, como se encerraba el sonido, sí se oía así como un cañón. ¿Sí? Pero era todo muy controlado, nunca hubo un accidente que yo me recordara, no hubo accidente. Ya, de hecho, los accidentes fueron ya después. Y nadie andaba consumiendo bebidas. Nada. Pero era muy tranquilo. Llevaban las mojigangas ahí. Las mojigangas y todo eso. Como si fuera una fiesta pues así de pueblo. ¿Eh? Pero estaba bien. Estaba bien. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué ejercicio nos quedamos? ¿Qué ejercicio nos quedamos? Era un ejercicio de física, de velocidad. ¿Sí o no? Mande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una mojiganga es una botarga. Una botarga es como esos monos del tío Simi o del doctor Simi. ¿Sí? Pero esta estaba hecha de cartón. Son como las que cuando van a las fiestas del pueblo van bailando adelante. Y son granotes, están hechas de papel. Y son figuras como por ejemplo del Chavo del Ocho, o de los superhéroes. Es una botarga. Como esos mascotas de los equipos de fútbol eran que se disfrazan, ¿no? Más que son de tela, son de ¿cómo se llama? De papel. Bien, a ver entonces, ¿dónde está el ejercicio? ¿Dónde está el ejercicio, por favor? ¿Dónde está? ¿Qué página era, por favor? ¿Qué página? 151. Para que la anoten por ahí, ¿no? Y nos vayamos más rápido, si no, no vamos a acabar. Bien, el ejercicio que estábamos haciendo, no creo que era más arriba, ¿eh? ¿O sí fue ese? ¿Qué número era el ejercicio? 14, sí, aquí está. Bien, a ver, entonces, habíamos dicho que decía que HDT es 10T
menos 1.86t cuadrada y nos pedía la velocidad después de un segundo. Eso sí lo habíamos sacado, ¿verdad? A ver, habíamos sacado h de 1. ¿Cuánto nos había dado? ¿Cuánto nos había dado? Ese lo resolvimos. ¿Cuánto nos fue? ¿Cuánto fue? Porque h de t lo hicimos con límite. Con la fórmula esta. A ver, acuérdense que estamos utilizando esta fórmula que es la velocidad de t, creo que sí era el límite cuando h tiende a 0 de h de t más h menos h de t sobre h. Hicimos este límite y nos dio 10 menos 3.72 t. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces esto es así. Pero luego, como nos pide que contemos la velocidad de la roca después de un segundo, el tiempo vale 1 y ya nada más sustituíamos. Es 72 por 1. Y entonces esto cuánto nos daba? Nos daba 6.28. 6.28. ¿Sí? 6.28 ¿qué? Metros por segundo. ¿Por qué? Porque estamos en el sistema MKS o sistema internacional. Bien. Luego ese es el inciso A. El inciso B nos dice encuentra la velocidad de la roca cuando t es igual a A. O sea, pero espérenme tantito, no es h de t, es b de t. Aguas. ¿Sí o no? Porque lo que sacamos fue la velocidad, con ese límite. ¿Sí se acuerdan? Sí, entonces no es h de t, es b de t. B de t y b de 1. Pero ahora nos pide que encontremos la velocidad cuando t es igual a A. Ese es el inciso B. Entonces, pues nada más es así. La velocidad cuando t vale A y sustituyes 10 menos 3.72 por A. Ahí está. Ese es el inciso B, inciso A. Luego, aquí ya empiezan preguntas un poquito más interesantes. ¿Como cuál? ¿Cómo? ¿Cuándo la roca golpeará la superficie? A ver, vamos a hacer un dibujito. Se supone que, hagan de cuenta que esto más o menos es así. Una persona que lanza la piedra hacia arriba, ¿sí? Sube. Pensemos que es un movimiento rectilíneo, ¿sí? O sea, no es parabólico, porque dice hacia arriba. Entonces es como si lo hiciera así. Trayectoria recta. ¿Qué pasa con la velocidad? Va disminuyendo. Conforme va subiendo, va disminuyendo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Llega a su altura máxima cuando se detiene, cuando la velocidad es 0. ¿Sí están de acuerdo? Y luego empieza a caer. ¿Sí? Bien. Entonces, empieza a caer y ¿cuándo va a golpear al suelo? Pues cuando ya cayó. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, entonces, cuando golpea el suelo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es 0 cuando golpea el suelo? No, antes al contrario, cuando golpea el suelo llega con la máxima velocidad que alcanza, ¿sí o no? La velocidad es 0 cuando llega a la altura máxima, ¿sí o no? Pero cuando cae va a llegar con la máxima velocidad, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en la caída es un movimiento acelerado. Entonces, como es un movimiento acelerado, la velocidad va aumentando conforme va transcurre el tiempo. Cuando lo lanzas hacia arriba es un movimiento desacelerado, la velocidad va disminuyendo hasta que llega a su altura máxima en 0 y luego cae. Pero cuando golpea el suelo, ¿quién es 0? ¿Quién es 0? ¿Quién es 0 aquí? Pues la altura, ¿no? Llega al suelo, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, la altura, la h de t es que 0, ¿sí o no?
es cuando golpea el suelo, ¿no? Cuando cae. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Lo lanzas hacia arriba, va aumentando la altura, altura. Llega a la máxima, luego cae. ¿Qué pasa? Va disminuyendo hasta que llega al suelo. Entonces, para encontrar el tiempo, ¿por qué el tiempo? Porque nos dice cuándo, bueno es cuándo la roca golpeará la superficie, el suelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que resolver esto, ¿verdad? Tenemos que encontrar en qué instante la altura es cero. O sea que tenemos que resolver esta ecuación. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? La altura, no la velocidad. No la velocidad de la altura. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Bien. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Pues una ecuación cuadrática, ¿sí o no? Una ecuación cuadrática. ¿Cómo resuelve la ecuación cuadrática? Fórmula general o, en este caso, factorización, ¿sí o no? Es más rápido factorizar, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Cuándo va a valer cero este producto? Cuando cada uno de los factores valga cero o ambos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, el primer factor, ¿cuándo vale cero? Pues cuando es cero. ¿Sí o no? Y el segundo factor, ¿cuándo vale cero? Pues despejamos. Le va a quedar que 10 entre 1.8. ¿Cuánto es 10 entre 1.8? No, porque 10 pasa para allá. Restando y luego este pasa dividiendo, pero menos entre menos se hace más. Este pasa para allá negativo. Y luego este pasa dividiendo, pero menos entre menos es más. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 10 entre 1.8? ¿Cuánto es? Este sería el tiempo 2. Obviamente va a haber dos tiempos, porque es una ecuación cuadrática. 5.55 segundos. ¿Sí? Segundos. Son dos instantes. Dos instantes. ¿Por qué dos instantes? Fíjense bien. Yo aquí hice este dibujito, ¿no? Un chaval, hay un monito, ¿sí? Que pues es el momento en el cual se lanza hacia arriba. Hay que pensar que no es así. Porque si lo lanza alguien, pues obviamente no creo que se tenga que acostar, ¿verdad? Y así sale así, no estando acostado. No, generalmente uno hace esto. Pero obviamente no va a ser una altura cero, sino que va a ser la altura de la persona que lo lanza. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Si pensamos que la altura es cero en un instante, pues sería por ejemplo el caso del cohete ese del tambo, ¿sí o no? Ahí el tambo sí está en el suelo, ¿sí o no? ¿Verdad? Esto ¿por qué se los comento? Porque por los problemas de física, muchas veces la altura de la persona, que se supone quién lo lanza, o suponiendo que se pones un cañoncito, ¿verdad? Un cañoncito y colocas la piedrita ahí, y luego de acá le haces un botoncito y ¡paz! ¿Sabe? Hay una cierta altura, no sale exactamente desde cero, pero esa altura es despreciable en comparación con el problema, ¿sí? Entonces, son dos momentos, dos instantes, cero, que es cuando es lanzado, y 5.55 segundos, que es cuando cae. Esto quiere decir que en 2.6 segundos llega al punto más alto, ¿sí? Llega al punto más alto y tarda 2.6 más o menos en caer, ¿sí? Más o menos. Porque acuérdense que este movimiento es simétrico. A pesar de que uno es desacelerado y otro acelerado, es lo mismo. Eso es una cosa interesante. Obviamente pues estamos despreciando la resistencia del aire, estamos suponiendo que no hay viento, ¿verdad? Que en un momento dado pues puede alterar la trayectoria. Luego dice, ¿con qué velocidad
La roca golpeará la superficie, el suelo. ¿Cómo le haríamos para saber con qué velocidad va a golpear? ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo? ¿Cómo le haríamos? Joven, ¿cómo? ¿Están viendo esto en física? ¿Sí o no? ¿Vale? No es necesario, ya tenemos la velocidad. Esta es la velocidad en cualquier instante. Si me piden contar la velocidad con la cual va a golpear, entonces, ¿cuánto vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sustituir aquí el tiempo. ¿Por qué? Porque en 5.5 segundos llega al suelo. Entonces yo quiero conocer con qué velocidad va a llegar al suelo, pues nada más lo sustituyo aquí. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? O sea que sería la velocidad de 5.55. A ver. A ver, alguien que haga la cuenta, por favor. Sale. ¿Cuánto? ¿Cuánto da? Menos 10.81 metros por segundo. ¿Por qué es negativo? Fíjense bien, pues porque estamos analizando como vector. Aquí, ahí está la naturaleza vectorial. Si la velocidad es positiva, va hacia arriba. ¿Sí o no? Pero aquí como es caída, va hacia abajo. ¿Sí? Entonces va a ser 10.81. ¿Sí están de acuerdo? Y si se fijan, aquí hay un dato bien interesante. Llega al suelo con 10.81 segundos. ¿Y con qué velocidad se lanzó? 10. ¿Sí? Aquí hay .81 de más. ¿Por qué? Pues por el redondeo. ¿Sí están de acuerdo? Pero básicamente la misma velocidad con la que se lanzó es la misma con la que va a llegar. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Pues ahí está. Ahí hay un problema de física de derivadas. Bien. Pues vamos a continuar. Bueno, pues vamos a tener que hacer esos ejercicios que, pues ni modo, vamos a hacer los que se ven interesantes porque están en rojito. Vamos a hacer nada más uno, el 18 o el 19. ¿Cuál quiere? 18 o 19. 18. Bien. Ahí va. Dice, encuentra la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función en x igual a 5 si la función evaluada en 5 vale menos 3 y la derivada de la función en 5 vale 4. Ese dice el inciso A. Pues ya está. Está bien fácil. ¿Por qué está bien fácil? A ver, me pide la ecuación de una recta. Claro, es una recta tangente, pero es una recta. De su clase de geometría analítica de la prepa, ¿qué necesitan para encontrar la ecuación de una recta? A ver, alguien se acuerda. Pero completo, completo. A ver, ¿qué se necesita?
Fundamentalmente son tres diferentes casos. A ver, un caso. ¿Cuál? ¿Dónde? No. Para encontrar la ecuación de una recta. Por un punto pasan infinitas rectas. Dos puntos. Esa es una. ¿Sí o no? Una. 2 puntos. Otra. ¿La otra cuál es? La pendiente y un punto. La pendiente y un punto. Con la pura pendiente no puedo encontrar una recta. ¿Sí? Necesito forzosamente, son dos elementos, cada caso son dos elementos. 2 puntos, punto y pendiente, punto y ángulo. ¿Sí? Son las tres formas. Por eso es que en la clase de geometría analítica vieron estas fórmulas. ¿Sí o no? Esta era la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. ¿Sí se acuerdan? Esa es la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Esta es la ecuación punto pendiente. ¿Sí están de acuerdo? Punto pendiente. Y la tercera, pues nada más básicamente es tener en cuenta que la pendiente es la tangente del ángulo. ¿Sí? Claro, hay otras ecuaciones de la recta. Por ejemplo, está la pendiente ordenada al origen. Esta es la más común, pero estas cuando desarrollas llegas a esta. ¿Sí? Y hay una que no se utiliza mucho que es la simétrica. La simétrica casi no se usa, pero también es importante. Y hay otra que se llama la normal, pero esa pues no es muy usada. ¿Sí? La normal no es muy usada porque ahí lo que tú utilizas para encontrar la ecuación de la recta en forma normal es un punto y perdón, no es un punto, es el ángulo del radio vector perpendicular a la recta y su longitud. Por eso es un poquito que casi no se usa. ¿Sí? Bien. Entonces, en este ejercicio, fíjense bien. Me pide que encuentre la ecuación de la recta tangente. ¿Qué me está dando? A ver, aquí hay una cosa. Esto de aquí, ¿qué viene siendo? Un punto. O sea, si me dice que la función evaluada en 5 es igual a 3, esto es un punto cuyas coordenadas son ¿qué?